Bueno, me dicen que Nahuel, Fernando tienen preparado algo maravilloso, así que estoy acá expectante. Una columna Nahuel. colectiva. A ver, dale. Bueno, a ver, no, vamos a seguir con el tema del fondo, y obviamente Juan se puede meter y hacemos una columna comunitaria. Sí. A ver, no, vamos a seguir con el tema del fondo. Nos ponemos a llorar los tres. Y vamos a tratar de pensar un poco también qué pasa con el día después, ¿no? Sí. Por eso acá puse algunos conceptos: coalición, recién hablábamos; sociedad, es decir, qué va pasando en nuestra sociedad, tanto con si hay apoyo o no hay apoyo, y sobre todo sentido de la unidad, ¿no? ¿Por qué esto? Porque en el 2019 era muy claro que el sentido de la unidad era decirle basta al neoliberalismo, ¿no? Yo personalmente creo que en el 2020 y 2021, si bien no fue algo explícito, capaz que el mayor sentido de la unidad frente a la adversidad de la pandemia fue decir, bueno, pongamos al Estado, la salud pública o las políticas del cuidado en el centro de la escena, ¿no? Entonces ahora aparece una discusión que es inevitable, que es, bueno, ¿cuál es el nuevo sentido de la unidad del Frente de Todos, ¿no? ¿Cómo el Frente de Todos se reconvierte y cuál es el nuevo sentido? Es decir, ¿es un medio para qué? Está claro que hay gente que votó a favor, en contra, otras abstuvo. Bueno, la pregunta ahora, en esta segunda etapa, ¿cuál es el sentido de la unidad? Y ahí te ponía, a ver si tenés, Wicha, la otra placa, te ponía algunas cosas que me parece que son claves para pensar respecto al FMI, ¿no? Vamos por parte. Vamos primero a lo que tiene que ver con el FMI y después vamos a lo que tiene que ver con el Frente de Todos en general. Respecto al FMI, pensé en 4 dimensiones. La económica, que está clara, ya la ha tratado Juan, que tiene que ver con cómo se van a ir dando estos avances y retrocesos, si realmente se puede crecer y después pagar, o primero se paga y después se crece. La segunda es la judicial, es decir, de qué forma se le exige al Poder Judicial, que ya hay una querella en curso, que quienes cometieron, si se comprueba el delito de haber endeudado, Mauricio Macri y todos sus secuaces, paguen por el delito que cometieron. Y me interesa sobre todo estas dos últimas. La política, por esto que decíamos, lo del FMI fue un paso, es decir, ni es el primero ni el último, es decir, la disputa va a seguir con distintas formas, sea con el FMI o con otros poderes fácticos. Entonces, en términos políticos, ¿de qué manera el Frente de Todos sale de esto no más débil, sino sale más fuerte? ¿Sí? A pesar de sus diferencias, logra salir de esta situación, capaz una de las más importantes después de la pandemia, con mayor fortaleza. Y la cuarta, que te agrega ahora, es la cultural. Hemos señalado muchas veces que aquella famosa encuesta de ámbito financiero, donde el 40% de los argentinos piensan que esto lo contrajo Alberto y Cristina. Y si no se da una disputa cultural, capaz que crece ese número. Y mañana es el 70% que piensan que esto lo trajo Alberto. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma? Y ahí sí yo creo que el Frente de Todos tiene que cerrar fila, digo, desde todas las corrientes, de qué forma das una disputa cultural de la cual te permita correr eso que está pasando en el sentido común, y con lo cual la derecha va a jugar permanentemente. Lo escuchamos a Lombardi, cualquiera de ellos todos los días, donde ya parece que ahora la deuda la tomó Cristina, Alberto, no se entiende, hacen un menjunje. Bueno, ponía esas 4 dimensiones de la clave del FMI. Me sumo con algo. A ver, el tema de la unidad es fundamental. Estamos de acuerdo que la única manera posible de salir de esta situación y de afrontar en lo que humildemente uno entiende que es el ajuste que se viene del Fondo Monetario, es con la unidad. ¿Está claro esto de la unidad para qué? Claro, estamos en se armó una unidad electoral que quedó en una unidad electoral y no se construyó una síntesis política. La pregunta es por qué no se construyó una síntesis política. Y entre otras cosas porque el diálogo se pretendió desde un sector del gobierno, sin embargo algo responsable a todo el gobierno, desde un sector del frente se pensó más en el diálogo hacia afuera, en el diálogo para con la oposición y no en el diálogo para con las distintas patas que conforman el frente. Para consolidar la unidad política te tenés que sentar con los actores del frente. Entonces, si vos estás más preocupado por caerle simpático a un sector de la oposición que por contener al sector del masismo, al sector del kirchnerismo, a los sectores de los sindicatos, a los movimientos sociales, por eso la importancia que decía Lozano de institucionalizar el Frente de Todos. ¿Por qué decís caerle simpático? Vos tenés que negociar con esa oposición también. ¿Cuándo? Porque cuando vos decís caerle simpático suena, bueno, estás paveando para la oposición. En realidad es la oposición que después necesita que te vote el acuerdo, por ejemplo. Bueno, pero pará, yo no creo que siempre haya que consensuar con la oposición. Creo que a veces sí, en este caso el gobierno lo necesitó y a veces no. El tema es por qué lo necesitó. Y en todo caso lo que faltó es ese diálogo con todos los sectores. No podés, a ver, acá se desconoció estos años, se desconoció a todas las partes que conformaban el Frente de Todos. Y no voy a ponerme la lógica infantil de la culpa de tal, la culpa de tal. La realidad es que estas políticas que hoy se concretan con el fondo, un sector del gobierno las venía poniendo en discusión desde hace por lo menos 1 año y medio. Pero no se juntaban a charlar de eso. Recuerdo una carta de Cristina donde decía,
Hablamos 19 veces en 2 años. No me llaman, no me convocan, no la estoy poniendo de víctima a Cristina, es lo único que falta. Lo que digo, pongo la responsabilidad toda. Entonces digo, para no monopolizar, la unidad es consolidando y entendiendo la representatividad que hay en cada uno de los sectores. Entonces, perdón, Fer, digo, si pensamos de acá en adelante, hay que institucionalizar el Frente de Todos, si hay un consenso en eso. Bueno, ¿qué sería esto en la práctica? Yo, por ejemplo, creo 3 cosas. Una son las PASO, ya hay un mecanismo que ya existe, ¿no? Las PASO te permite que cada corriente interna del Frente de Todos y la lista no se elija a dedo, sino que se elija por representatividad. Perfecto. 2, congresos anuales. ¿Por qué no pensar un estatuto del Frente de Todos que tenga un congreso anual en el cual en ese congreso se voten congresales y por lo tanto eso tenga también representatividad interna, ¿no? Sí. Y la tercera, que me parece capaz la más interesante, habrá que pensarlo versión criolla, ¿no? Porque también nuestro país no está muy... ahí la militancia, por suerte, siempre suele desbordar las instituciones de nuestro país, pero ¿de qué manera los debates que se dan dentro de la militancia, en las plazas públicas, en los encuentros, etcétera, eso tiene algún grado de institucionalidad después cuando se sintetizan cosas? Claro. Entonces, algún mecanismo, por decirlo de una manera, algún mecanismo institucional en el cual vos puedas convocar a lo que hacen otras coaliciones, que convocás a la militancia a participar y a que tenga que definir sobre determinadas cosas. Esto lo han hecho, digo, desde coaliciones europeas, desde el PSOE, Podemos, hasta el Frente Amplio Uruguayo. Estoy de acuerdo con lo que proponen los dos. Simplemente quiero aclarar esto. ¿Por qué todo el tiempo hablamos de la política y la política que tiene que negociar y la política que tiene que hacer política? Más allá de hacerle la vida mejor a la gente, que así es como entiendo yo la política, también entendemos que tiene que a veces hacer cosas como lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner, que fue llamar a Alberto Fernández y formar una coalición. ¿Sí? Estas cosas, negociar, llamar a alguien, llamar a otros sectores, llamar a alguien que se fue. Entonces, y de a modo de resumen, quiero decir, me parece que ni Cristina es víctima, ni Alberto estaba paveando. Se trata de eso, se trata de política. Hay un momento que vos tenés los votos de, o no todos, pero tenés algunos votos de lo que es tu frente interno. Bueno, también tenés que convencer a la oposición. También tenés que negociar. Y es política, digo, no nos asustemos, porque todo el tiempo defendemos estas negociaciones políticas, ¿estás de acuerdo? Entonces, si valen siempre también, ¿o no? Bueno, no sé, a ver, te doy una mirada, no tengo la verdad. Digo, yo te propongo una mirada, ¿eh? Sí, yo creo que yo creo primero que la política es conflicto y extensión, primero, porque es disputa de intereses. Después aparece el diálogo como un instrumento para sortear ese conflicto y esa tensión. Pero primero está ese conflicto. Ahora bien, ¿se puede hablar con todas las personas, con toda la oposición? Sí, claro. Ahora, lo que no podemos negar es el interés que el otro representa. Que Carrió haya hablado con Alberto para acordar que se vote, no quiere decir que Carrió no haya sido una de las mayores responsables de este endeudamiento. No, bueno, pero ahí tenés que comunicar bien y todo el tiempo y todos los días. Todo vale si todo vale uno, nada vale nada. Entonces, sí, yo me puedo sentar a acordar con Nahuel, pero bueno, si representamos los mismos intereses, y acá no se representan los mismos intereses entre la oposición y el oficialismo.